Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva jornada de capacitaciones de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva en conjunto con el Hospital Digital del Ministerio de Salud. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Rodrigo Saavedra. Doctor, ¿nos escucha bien? Camila, Ahora te ya. escucho perfecto. Perfecto. Si quiere puede encender ya su cámara para presentarlo y que lo puedan ver. Perfecto. El doctor Rodrigo Saavedra tiene su pregrado en medicina en la Universidad de Chile. Además es médico internista, cardiología y ecocardiografía de la Pontificia Universidad Católica. Trabajó como residente en la unidad coronaria. Desde el 2010, trabaja actualmente en esta unidad en la Clínica Las Condes. Además es cardiólogo ecocardiografista del Hospital Sotero del Río y también de la Clínica Las Condes y es encargado del programa de hipertensión pulmonar del Hospital Sotero del Río. El día de hoy, el doctor Rodrigo Saavedra nos va a presentar y nos va a hablar sobre el compromiso cardíaco en COVID-19. Le damos la bienvenida y muchas gracias a todos los participantes por conectarse con nosotros. Les recordamos que el chat está disponible durante toda la sesión para las preguntas que quieran hacer al doctor al finalizar la jornada. Muchas gracias. Adelante, doctor. Hola, muy buenas tardes, Camila, muy buenas tardes a todos. Le doy las gracias primero por la invitación para conversar de un tema que yo creo que para mí y para nuestros colegas, y espero que para ustedes también sea entretenido y sobre todo útil. Le doy las gracias también por la gran pega que han hecho en recordarnos muchos conocimientos, en enseñarnos muchas otras cosas, así que esto yo creo que en parte una mano de vuelta. Yendo al tema, la verdad que la enfermedad por coronavirus es en primero, segundo y tercer lugar una enfermedad respiratoria, pulmonar, inflamatoria, pero hay algunas cosas del punto de vista cardiovascular que vale la pena tener presente, siendo que claramente no somos los protagonistas. Los temas a tratar va a ser la enfermedad cardiovascular en la pandemia, el concepto de injuria cardíaca aguda, una pincelada muy por encima de la fisiopatología o el mecanismo de infección del coronavirus en relación al receptor ECA2, manifestaciones cardíacas asociadas al coronavirus y el enfrentamiento clínico que podamos tener y las conclusiones y finalmente una ronda de preguntas si las hay. Siendo un poco cronológico, con los hechos, ya las primeras publicaciones, esto es del 15 de febrero, una serie de 99 casos de Wuhan, nos dice que los pacientes que se hospitalizan, en su mayoría son pacientes mayores, y ya nos dice que un 50% tiene comorbilidad, y de estos, o no de estos, sino que en globo, 40% padecen enfermedad cardiovascular. Este trabajo es un poquito más grande, de 1.100 pacientes, que ya podríamos decir que es clásico en coronavirus del New England, que caracteriza los pacientes y también evalúa la presencia de un outcome compuesto que es ingreso a UCI, ventilación mecánica o muerte, y lo que vemos es, lo que les quiero destacar, es que se ve la presencia de diabetes e hipertensión con la siguiente tendencia. Los pacientes hipertensos de este total de 1.100 pacientes representan un 15%. Si analizamos solo los enfermos no severos, un 13%, si vamos ya a los que son severos, un 24%, y de los que desarrollan este outcome compuesto, son hipertensos en el 35% de los casos. Ese mismo comportamiento tiene la diabetes, en el grupo total 7%, las formas no severas solo el 5%, las formas ya severas el 16%, y quienes desarrollan este outcome, 27% son diabéticos. Este es otro estudio, un poquito posterior, 138 enfermos, y la tendencia es muy similar. Del total de enfermos de la corte, 31% hipertensos, de los que no van a UCI el 22%, pero de los que van a UCI casi el 60%, y en enfermedad cardiovascular también. 14% del globo, 11% de los que no van a UCI y ya el 25% de los que sí van a la UCI. Este trabajo es de 191 pacientes, pero ya evalúa exclusivamente riesgo de mortalidad. Son 191 pacientes, de los que 137 se van de alta y 54 fallecen en el hospital.
La tendencia en cuanto a las patologías de base es, redondeando, un 30% son hipertensos, un 20% son diabéticos y enfermos coronarios un 10%. Y nuevamente, al comparar quienes sobreviven versus quienes fallecen, vemos que la proporción de enfermos cardiovasculares va aumentando. De los que sobreviven, solo 23% es hipertenso, pero ya de los que fallecen, la mitad. Diabéticos del 5% de los sobrevivientes al 16% de los que fallecen, y de enfermos coronarios, solo el 1% de la corte, de la porción de la corte que sobrevive, y casi un cuarto de los que fallecen. ¿Qué les estoy mostrando acá? Este es el gráfico o el ranking de obesidad de los países de la OCDE, obesidad en personas, en adultos, personas sobre 15 años, y a la derecha el comportamiento o de dónde viene la pandemia. Partimos en China, donde el porcentaje de obesidad en adultos es 4.2%, luego nos vamos a Italia, donde la obesidad es 9.8%, y luego a España 16.7%. Ya en reportes europeos se menciona como un factor de riesgo o también una característica de la población más enferma, la obesidad. Pero finalmente la pandemia llega a Estados Unidos y los números ya son más categóricos. Nuevamente, la hipertensión, esto de las características basales de los pacientes más graves que se hospitalizan, nuevamente la hipertensión se lleva al primer lugar, 57%, ya lo sabíamos, la diabetes, un 34%, y aparece fuertemente la obesidad, 42%. Dicho sea de paso, la mayoría tenía más de un factor de riesgo. ¿Y qué pasa en Chile? No nos vamos a comportar como los orientales, nos vamos a comportar más parecido a los Estados Unidos. Recordemos que somos el segundo país en el ranking de la obesidad de la OCDE, y la verdad que esto lo estamos sufriendo en carne propia. No es un factor de riesgo, o sea, no es una enfermedad cardiovascular propiamente tal, pero la carga de patología cardiovascular de los enfermos obesos es muy alta, y las sorpresas, por así decirlo, que nos encontramos no diagnosticadas, son muy frecuentes. Otra cosa importante en cuanto a la presencia de obesidad en la pandemia es que lleva un poquito el promedio de edad a edades más precoces. Este es un estudio muy simple que grafica el índice de masa corporal versus la edad, y vemos que la relación es inversa. Al entrar la obesidad como factor de riesgo, disminuimos en forma importante la edad de los pacientes. Entonces, el primer concepto en cuanto a la patología cardiovascular es que la comorbilidad cardiovascular es frecuente o muy frecuente, y progresivamente esta será mayor en COVID para la población general, para aquellos pacientes hospitalizados no UCI, van a la UCI y fallecen. Y principalmente hipertensión, cardiopatía coronaria, y agregamos la obesidad en Estados Unidos. COVID-19 e injuria cardíaca aguda. El concepto de injuria cardíaca aguda, la verdad que se ocupaba, pero ha tenido más boom acá, porque se ha unificado un poco más el criterio, y las publicaciones, digamos, van en esa dirección. ¿A qué se refiere? Se refiere en estricto rigor o como primariamente a la elevación de troponina por sobre el percentil 99 de la población normal, pero alternativamente, si no tenemos troponina, o si retrospectivamente queremos hacer este diagnóstico, puede ser elevación de otro biomarcador, como CK, o la aparición de nuevas anormalidades en un electrocardiograma o un ecocardiograma. ¿Por qué es importante? Este es un estudio que evalúa enfermos de los que se van de 5% y fallecen, y mayor mortalidad hay en cuanto a, o marcan mayor mortalidad, mayor edad, mayor comorbilidad, básicamente cardiovascular, la presencia de coinfección y mayor troponina, PCR e interleuquina 6. Es decir, la troponina se mueve junto con la inflamación. Vemos en este gráfico que se grafica en verde aquellos que sobreviven y en amarillo quienes fallecen,
y se mueven juntos troponina, PCR e interleuquina 6. Y como cosa también más importante, o más llamativa, o más precisa en este estudio, nos dice la causa de muerte. La causa de muerte, imprevisiblemente, es un poco más del 50% de causa exclusivamente respiratoria, pero también hay un pequeño porcentaje, 7%, que es de falla exclusivamente cardíaco-circulatoria pura. Esto podría ser tormenta de citoquinas, que hemos visto, o se ha reportado también en nuestro ambiente, o miocarditis fulminante, ¿no? Y en un tercio de los enfermos, la causa de muerte es mixta. Hay componente respiratorio y circulatorio y cardíaco, a tener en cuenta. Del punto de vista de los biomarcadores, estas mismas publicaciones también, al comparar elevación de troponina entre quienes sobreviven y quienes no, nos dice que quienes sobrevivieron elevaron troponina solo en un 1%, y de los que fallecen el 46%. O sea, hay una clara diferencia, una clara tendencia. El ProBNP, del que la verdad que no hablaré mucho de la enfermedad tromboembólica, porque se ha tocado en otros momentos, pero el dímero B sabemos que tiene una tendencia similar. Vuelvo a repetir, es una enfermedad respiratoria pulmonar. En este mismo estudio se comparan las cosas clínicas, y de los que fallecen, 98% cursaban con falla respiratoria, eso lo sabemos y es lógico, pero a tener en cuenta, de estos fallecidos, 52% tenían insuficiencia cardíaca, versus solo el 12% de quienes sobreviven. E injuria cardíaca aguda, casi el 60% de los fallecidos, y solo 1 de los no fallecidos. Esta elevación de troponina y dímero D tiene un curso temporal que en distintos trabajos se repite y la vemos cotidianamente. De quienes no sobreviven, la elevación será desde el día 10 en adelante, y los que sobreviven en general tienen curvas que son más bien planas, y la separación, digamos, es evidente tanto para troponina y para dímero D. Este es un estudio, este es otro que refleja exactamente lo mismo. Compara sobrevida entre quienes tienen injuria cardíaca aguda y quienes no la desarrollan, y vemos que es un marcador de mala evolución, y que estas curvas se separan al día 10 del inicio de síntomas, más marcadamente, o al día 5 de la hospitalización. ¿Qué más podemos decir de esta elevación de troponina? Que sigue una correlación que es más bien lineal con la PCR, y si no tenemos ProBNP, sabemos también que el ProBNP se mueve muy linealmente, muy de la mano con la troponina. Y como cosa más importante a tener en cuenta, en aquellas personas que fallecen, esta elevación tanto de troponina como de ProBNP sigue un curso que es claramente al ascenso en quienes tienen desenlace fatal, y un curso benigno, más bien plano, sobre todo para la troponina. Algo puede subir el ProBNP, pero la troponina es básicamente plana, es decir, la elevación y la tendencia es importante. Este estudio lo que hace es cruzar la presencia de enfermedad cardiovascular y el desarrollo de injuria cardíaca aguda, y nos dice que la mayor mortalidad se encontró en aquellos pacientes enfermos cardiovasculares que elevaron troponina, la mortalidad más baja en aquellos sin enfermedad cardiovascular y que no elevaron troponina, y como cosa muy rescatable, aquellos enfermos cardiovasculares que no elevaron troponina tuvieron un curso que fue más bien benigno. Esta elevación de troponina en el globo de la enfermedad en general es poco frecuente, 8 a 12%, pero esto está meta-analizado, y los distintos estudios en realidad nos muestran lo mismo. Es un claro y categórico marcador de enfermedad grave. No me voy a expandir en eso, mucha literatura al respecto. ¿Por qué se eleva la troponina? Sabemos que en general hay causas isquémicas, causas no isquémicas, las listas son largas, pero estas son causas que son específicamente atribuibles a coronavirus. La tormenta de citoquinas, si se presenta, hay en distintos grados miocarditis viral, que puede llegar a ser miocarditis fulminante, puede haber miocardiopatía de estrés, y hay APOP, cuando hay hipoxemia o hipoxia
hay apoptosis de miocardiocitos y eso eleva troponina. Entonces, el segundo concepto es que vamos a considerar que hay injuria cardíaca aguda en coronavirus cuando hay elevación de troponina por sobre el percentil 99. Tenemos que tener presente que esta va a estar presente hasta en un 28% de los hospitalizados, y es un claro y categórico marcador de mal pronóstico. En quienes fallecen puede ser en valores tan altos como el 77% de los fallecidos. ¿Qué traduce? Más importante que lo anterior, puede traducir la gravedad misma del enfermo. Tormenta de citoquinas, inflamación, hipoxia, sepsis. Cuando un individuo está muy enfermo, todos sus órganos y sistemas están comprometidos, lo están pasando mal, y cada uno de ellos en general elevará algún biomarcador, y esto no necesariamente es que esté pasando algo primario en ese órgano o sistema, pero también puede existir detrás de esto, efectivamente, un cuadro cardíaco activo. Y ese es, digamos, la interrogante. Entonces veamos, pueden haber manifestaciones propiamente, o manifestaciones cardíacas primarias en coronavirus. Veamos. Recordemos un poco cómo llega el coronavirus al torrente sanguíneo. Lo hace a través del receptor ECA2. Si hacemos un recuerdo fisiológico del eje renina, angiotensina, aldosterona, la angiotensina se produce en el hígado, la renina la transforma a angiotensina 1, esta a través de la enzima convertidora, que es la 1, pero que la que conocemos por defecto. Esta angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 y actúa en el receptor AT1 y provoca vasoconstricción, hipertensión y a la larga hipertrofia, inflamación. Esta ECA2 es un receptor que balancea el efecto de ECA1 y tiene un efecto más bien vasodilatador, vasoprotector y cardioprotector y antiinflamatorio en general. ¿Por qué es importante? Porque el coronavirus, a través de su proteína S1, su spike protein, se une a este receptor ECA2, utiliza también una proteína que necesita clivar esta proteína S1, luego se endocita a la célula, a través de nuestra maquinaria intracelular se producen las réplicas virales que se liberan y se produce la viremia, y a través de esta viremia el virus irá a depositarse en otras células que también tengan receptor ECA2. En este gráfico vemos la concentración de receptor ECA2 en distintos tejidos y sorprendentemente vemos que la concentración en pulmón, la verdad que es baja. Produce primariamente la infección por lógicamente porque es la puerta de entrada, entre otras cosas que seguramente no sabemos. Pero hay distintos órganos que tienen mucho receptor ECA2, por ejemplo, el intestino delgado, y eso explica los síntomas digestivos que son muy frecuentes en la enfermedad, y el músculo cardíaco también tiene receptores ECA2, así que puede haber efecto. No aparece acá, pero importantísimo es recordar o saber que el endotelio vascular, y particularmente los pericitos, tienen una alta concentración de receptores ECA2, por lo tanto la microvasculatura es un target importantísimo de la infección por coronavirus. Una vez que se replica el virus, dará sus manifestaciones básicamente pulmonares, esto generará inflamación, interleuquinas, podrá también ir directamente por daño citopático directo, afectar el miocardio y dar miocarditis. Habrá también, como les mencionaba, compromiso de la microvasculatura. Además, por la misma inflamación se facilitan fenómenos trombóticos, y esta es la fisiopatología que en general determinará las diferentes manifestaciones posibles de enfermedad cardíaca. En mayor o menor grado,
inflamación o hipoxia, tanto sistémica como local, determinarán un aumento del riesgo para hacer isquemia o infarto miocárdico, para hacer insuficiencia cardíaca, para desarrollar arritmias. Y la literatura que se ha ido viendo, en forma inicial aparecieron reportes de anatomía patológica que nos decían que habían infiltrados mononucleares en tejido miocárdico de pacientes que cursaban con distrés, siempre con manifestaciones respiratorias, y posteriormente aparecen una serie de reportes de miocarditis muy bien documentadas, reportes italianos, reportes japoneses, otros reportes europeos, y va quedando un poco en el ambiente cardiológico, al menos en las publicaciones, que la manifestación principal sería la miocarditis, que era muy frecuente. Sin embargo, hay un sesgo, o hubo probablemente un sesgo de publicación muy importante, por cuanto las causas son mucho más variadas que esto. Entonces, esto probablemente lo repita muchas veces, y es mi intención, sin bajar con esto, habrán distintos mecanismos, distintas causas de elevación de esta troponina u otro biomarcador. Puede haber insuficiencia cardíaca, que puede ser nueva o preexistente, conocida o no, izquierda o derecha, isquemia miocárdica, y esta isquemia miocárdica puede ser un infarto tipo 1 o accidente de placa, puede ser vasoespasmo, puede ser trombosis, puede ser aumento de demanda, puede ser hipoxia, puede ser el síndrome de liberación de citoquinas, puede ser una embolía pulmonar. Ojo que también hay sobrecarga del ventrículo derecho aguda sin embolías pulmonares, y esto es básicamente por la fuerte o importante vasoconstricción hipóxica en el distrés. Puede ser daño miocárdico directo, un miocarditis que puede ser viral o inflamatoria o inmunológicamente mediada, o puede haber miocardiopatía de estrés. Yendo un poco por temas, en cuanto a las arritmias, la verdad que vivimos un primer momento de la pandemia muy QT-céntrico, por así decirlo, y partimos con todo el protocolo, en realidad con toma de electrocardiograma diario, de medir el QT, y con temor básicamente a que la enfermedad y las terapias prolonguen el QT y tengamos torsión de puntas. Sin embargo, estas terapias han quedado atrás, ya no las estamos usando, y la prolongación del QT y torsión de punta, la verdad que afortunadamente la vimos poco en estas latitudes. Sí, lo que vemos muy frecuente es lo que vemos en general en pacientes muy graves e inflamados. Una persona mayor, sexo femenino, que con una neumonía que se mantiene, digamos, con oxígeno por naricera, desarrolla una fibrilación auricular, y esto, sin duda, que es la taquiarritmia más frecuente que vemos. Arritmias supraventriculares, fibrilación auricular, y esto también lo vemos en otras condiciones de inflamación. Lo que sí, seguramente le ha llamado la atención a muchos de ustedes, este es un caso real, es ver pacientes que están extremadamente graves, extremadamente comprometidos, que están muchas veces con o sin compromiso hemodinámico, pero en insuficiencia respiratoria franca, y están en taquicardia sinusal, que a lo menos es inadecuada. Esto es algo que lo vemos y tenemos la sensación de que muchos pacientes la presentan, y hay publicaciones al respecto. El Critical Care nos muestra una serie en que encontraron que 1/3 de los pacientes con enfermedad severa desarrollaban en algún momento de su evolución bradicardia sinusal. Esta bradicardia en general es con troponina y proBNP normales, salvo pacientes que tenían algún grado de enfermedad renal crónica, que por ese motivo se le va los biomarcadores. Así que probablemente no hay un efecto de miocarditis, y lo que ellos plantean es que hay un probable efecto viral directo en el sistema excitoconductor, que podría estar mediado también por algún efecto no conocido del receptor EK2. En general nos parece que podría ser siempre benigno, pero no. Hay reportes de muerte súbita, espontánea, en pacientes con coronavirus, que no han estado usando necesariamente terapias que prolonguen el QT. Este es el mismo caso del paciente que le mostraba las figuras anteriores, paciente que estando hospitalizado en ventilación,
desarrolla un bloqueo AB completo, hizo un breve PCR que afortunadamente se asistió rápidamente, y luego debió instalarse una sonda de marcapasos transitoria, que en días posteriores se retiró porque el trastorno se dio espontáneamente. Así que a tener en cuenta. En cuanto al síndrome coronario agudo en coronavirus, recordemos que es un hecho muy conocido, muy documentado, que la presencia de enfermedades respiratorias, inflamatorias infecciosas, aumenta el riesgo basal que tenemos de desarrollar eventos cardiovasculares y particularmente infartos. Se estima que en insuficiencia, en neumonias graves, y particularmente estas cifras son neumonía por influenza, el riesgo que yo tengo basalmente durante el periodo de la gripe que tengo y las semanas siguientes aumenta hasta 6 veces el riesgo de tener un infarto. Si pensamos esto mismo para coronavirus, en que hay una muy marcada tendencia a fenómenos trombóticos, podríamos pensar que se podrán gatillar más eventos coronarios, más infartos, y es lo que esperábamos. Este es un reporte, una serie pequeña pero bien documentada, de pacientes de Estados Unidos, 6 hospitales de Nueva York, en que juntan a 18 pacientes con COVID y síntomas respiratorios y compromiso respiratorio documentado, y supera el nivel del ST. Un tercio de los pacientes se presentaron en forma inicial con dolor torácico y supera el nivel al servicio de urgencia. Un poco más de la mitad tenía, ese supra desnivel al momento de la presentación, y el resto lo desarrolló durante la hospitalización, así que necesitamos hacer controles. Y el 72% de estos pacientes falleció en el hospital. Solo 4 eran infartos agudos del miocardio, y 9, los que fallecieron, eran injurias cardíacas no coronarias. Concluyen los autores que aquí hay una alta prevalencia de injurias cardíacas agudas no coronarias, es decir, sin lesiones angiográficas, y en general son cuadros de mal pronóstico. De este mismo estudio se comparan las injurias no coronarias versus los infartos con superior nivel del ST y el pic de troponina. Vemos que en general para los infartos digamos por accidente placa, las troponinas son mayores que para los eventos no coronarios. Sin embargo, hay un fuerte solapamiento de estos valores, así que no nos sirven, la verdad, para distinguir. Y esto con estrellita morada, vemos el momento de la presentación de cada uno de los infartos. Les quiero compartir este caso, que es del día de ayer del Hospital Sotero del Río. Estaba de turno, de hecho, vengo del turno. Es un paciente joven, 53 años, obeso, hipertenso, diabético, tabáquico, que no se trata, que por falla respiratoria, no voy a entrar en detalle al respecto, pero aumento del trabajo respiratorio, finalmente debe intubarse y conectarse al ventilador mecánico, y refería también un malestar torácico no típico. Se realiza un electrocardiograma en que vemos que hay un supradesnivel de pared anterior, pero que también en algunas, que es más bien difuso. Una troponina inicial que era de 141, que perfectamente podría ser lo que conversamos inicialmente, inflamación, hipoxia y todas las anteriores. Sin embargo, en el control posterior, esta troponina era de 4000. Su electrocardiograma, la verdad que se ven estos cambios en forma casi completa. Entre medio del paciente es llevado a angiotac, y vemos que tiene un TEP segmentario con signos de hipertensión pulmonar. Disculpen la imagen, esta imagen no es de las más lindas para presentar, pero son imágenes de ecoscopía hechas en servicio de urgencia, y lo que vemos, y destaco, es que tiene un ventrículo derecho que está dilatado, que tiene una ligera hipocinesia de la pared libre, pero lo más llamativo es que tiene trombos
esto que se mueve acá, son trombos dentro del ventrículo derecho. Nos preguntamos si será esa la causa de esta tan manifiesta elevación de las troponinas. En ese momento el ventrículo derecho tenía una función que era normal baja, pero no había trastorno de motilidad segmentarias categóricos, así que decidimos llevarlo a la unidad coronaria, paciente ya en ventilación, y observar qué pasaba allá. La verdad que al llegar a la unidad coronaria, nuestro siguiente control electrocardiográfico mostró esto, y esto sin duda alguna es un electrocardiograma isquémico y que nos dice que hay una lesión importante en la arteria descendente anterior, así que decidimos llevarlo a hemodinamia. Llevamos a hemodinamia y ¿qué encontramos? La verdad que solamente vemos una lesión, esta es la arteria descendente anterior, y la flechita nos muestra que hay una lesión que es leve, y la verdad que no se alcanza a distinguir bien probablemente en esta imagen, pero probablemente no lo vean bien, pero lo más importante es que hay un flujo lento en ese segmento. Se complementó el estudio con OFDI, con técnicas, digamos, de OCT, y lo que hay es una pequeña ruptura de placa, pero no hay lesión que deba angioplastarse, así que su manejo será médico. Entonces, tenemos un paciente que ha hecho trombos pulmonares, trombos intracavitarios derechos y lesiones trombóticas coronarias. A cada momento nos sorprendemos, digamos, con el curso que tienen estos pacientes. Se preconizó en algún momento que estos infartos con superior nivel del ST, en contexto de COVID, fueran sometidos a trombolisis. Sin embargo, por lo mencionado anteriormente, que muchos de estos pacientes, la verdad que cursan con coronarias limpias, se ha abandonado esta digamos, conducta, y lo que se hace, al menos en la región metropolitana, todo infarto con superior nivel del ST se asume como coronavirus en este momento, y el personal que realiza los estudios se protege de la forma pertinente. Paso el aviso, pero en realidad en relación al infarto con superior nivel del ST, más nos preocupa los pacientes que no están llegando. Hemos visto, o se ha reportado en Nueva York, que hay un 800% de aumento de la muerte súbita cardíaca, y los españoles, por su parte, nos dicen que han estudiado o ha disminuido en un 40% el estudio de los infartos con superior nivel del ST. Esos pacientes se están quedando en su casa y no están consultando. Respecto a miocarditis y coronavirus, la verdad que el coronavirus no está previamente descrito como un virus cardiotropo. Sin embargo, hay evidencia anatomopatológica actual de infiltrados inflamatorios mononucleares, que para algunos no es muy convincente, y de necrosis de miocitos e inclusiones virales en miocardio. Hay reportes clínicos, como les mostré, de miocarditis fulminante, que se ha documentado por resonancia y que hoy por hoy es la técnica de elección y probablemente la que pone el sello, dado que la biopsia tiene un bajo rendimiento. Y esta miocarditis tiene un gran espectro, que puede ser desde fulminante con shock cardiogénico hasta cuadros sutiles, la verdad, que pueden ser elevaciones de troponina de poca monta. Esta es una paciente de mediana edad que se hospitaliza como neumonía por coronavirus, un escáner inicial con poco compromiso, que evoluciona en días posteriores con un compromiso mayor, no requiere soporte ventilatorio, y una vez que la paciente ya estaba mejoran sus síntomas, bajando y destetándose el oxígeno, presenta una elevación importante y manifiesta de ProBNP de 4.000, de 40, 4.000 y a 18.000. Lo que vemos acá, la verdad que la ganancia es baja del estudio ecocardiográfico, pero lo que vemos acá es ventrículo izquierdo en distintas ventanas, 4 cámaras, 2 cámaras y 3 cámaras, y lo que vemos es un trastorno de motilidad que afecta exclusivamente los segmentos medios del ventrículo izquierdo. Se contraen las bases, se contrae la punta, y no se contraen los segmentos medios. Esta distribución es absolutamente no coronaria, y este cuadro es compatible con una miocarditis versus un Takotsubo reverso. De ambas patologías hay documentados casos en la literatura.
Entonces, cuando tenemos un paciente con elevación de biomarcadores de troponina, fundamentalmente con injuria cardíaca, la pregunta que nos debemos hacer si esto es la madre del cordero o es un inocente espectador o es solamente otro más de los factores de riesgo o de los marcadores de mal pronóstico. ¿Cómo resolvemos esta duda? La verdad que debemos hacerlo caso a caso. Debemos tener un alto índice de sospecha de alguno de estos cuadros clínicos mencionados. Y para eso nos servirán los antecedentes. Muchos pacientes en realidad lo que hacen es reactivación de enfermedades conocidas. Nos servirá la clínica actual, que muchas veces la anamnesis no la tenemos, los pacientes están ventilados. El electrocardiograma. Los biomarcadores como les mencioné. Y recordar que la positividad de los biomarcadores nos ayuda y también la cuantía. Conforme va aumentando el valor de troponina, las probabilidades de tener infartos, digamos, de arterias epicárdicas, infartos grandes o miocarditis grandes va aumentando, y con elevaciones menores los cuadros que buscaremos son diferentes. Nos interesa también el curso que siguen estos biomarcadores, si son planos, si se elevan, etc. Y de las imágenes, yo soy ecocardiografista, viene de cerca probablemente, pero sin duda el estudio a elección en estos casos es el ecocardiograma. Es el ecocardiograma que será más bien en esta condición una ecoscopía, que será muy, muy acotada, básicamente a responder ciertas preguntas. En ventrículo izquierdo, cómo es la función global, cómo es la motilidad segmentaria, hay infarto o no, cómo es la función diastólica, si es que podemos pronunciarnos al respecto. Buscaremos si hay alguna valvulopatía significativa, moderada, severa o severa, el resto la verdad que poco nos aporta. ¿Cómo está el ventrículo derecho? Hay reportes que dicen ecocardiográficos que lo que más ven son dilataciones y disfunciones del ventrículo derecho, si está dilatado, cómo es su función, cómo la presión sistólica de arteria pulmonar, si hay derrame pericárdico, y en cuanto a las condiciones de carga, cómo está la vena cava inferior. Son exámenes que debemos hacer muy protegidos. Muchos pacientes estarán en prono, se puede hacer ecocardiograma en prono, es un examen difícil, desafiante, y debe ser breve. Por lo tanto, lo ideal es que este sea realizado por un operador bien entrenado, para que la respuesta que tengamos sea rápida y sea certera. Debemos considerar también que cuando un paciente tiene tiene esta injuria cardíaca o algún cuadro, digamos, sospechoso de ser cardíaco, pensaremos que es una injuria cardíaca inflamatoria, toda vez que se presente en el estado o en el momento en que la enfermedad está en fase inflamatoria y tiene síntomas respiratorios de la mano. Toda vez que un cuadro con coronavirus positivo o sin coronavirus demostrado se presente sin síntomas respiratorios, sin una inflamación importante de la mano, probablemente no tenga ninguna relación con la infección y sea un acompañante o simplemente no la tenga. Les dije que sería un poco repetitivo, pero resumiendo, las variedades de presentación, por tanto, en tiempos de coronavirus de los cuadros cardiovasculares serán básicamente síndromes coronarios agudos, en que buscamos el dolor opresivo, electrocardiograma sin supradesnivel del ST, y biomarcadores que en general están muy elevados. Miocarditis o miopericarditis, donde el dolor va a ser más bien pleurítico, el supradesnivel del ST es más bien difuso, también hay infradesnivel del PR, hay biomarcadores positivos que en general son menos, y ojo que esto puede llegar al shock y hasta requerir asistencia ventricular, es menos frecuente. Miocardiopatía por estrés o Takotsubo. Estos cuadros en general son muy floridos en cuanto a dolor, en cuanto al electrocardiograma, manifestaciones o trastornos de motilidad que se pueden ver en ventriculografía o al eco, y que elevan poco troponina y mucho proBNP. Pero lo que más tenemos que buscar es sin duda insuficiencia cardíaca, que les mencioné que podía estar en los pacientes fallecidos está en un 50% de los casos,
puede ser izquierda o derecha, puede ser sistólica o diastólica, y puede ser nueva o preexistente. Hemos encontrado muchas insuficiencias cardíacas, fundamentalmente diastólicas, en pacientes obesos con poco control previo. Y en cuanto a las arritmias, tenerlas presentes y serán básicamente supraventriculares, la bradicardia sinusal, ojo con el bloqueo AV completo, y la taquicardia ventricular y la torsión de puntas menos frecuente. Esto es lo que estamos haciendo en Sotero del Río. Hay dos escenarios. Si un paciente al ingresar tiene un cuadro cardíaco activo evidente, esto lo evaluaremos directamente en el servicio de urgencia, por los residentes de la unidad coronaria, los cardiólogos que pasamos visita, o que pasan visita, síndrome coronario agudo, insuficiencias cardíacas, dolores torácicos. Dicho sea de paso, hemos visto también muchos casos de disecciones aórticas en estos días. Pero, por lejos, lo más frecuente serán pacientes que lleguen por sintomatología respiratoria y son una clínica cardíaca evidente. A estos pacientes, al hospitalizarlos, les realizamos electrocardiograma y troponina en la unidad de ingreso a todos. Y, en general, tratamos de tener una vigilancia continua de la presencia de compromiso cardíaco y preguntarnos, digamos, la evolución cotidiana. Yugulares, edema, tercer ruido, congestión radiológica, que en presencia de los infiltrados por coronavirus es difícil decirlo, o si el electrocardiograma es evolutivo. Si eso no ocurre, que sigue siendo la mayoría de los casos, de todas formas haremos troponinas de control aproximadamente al día 10 de síntomas, y si hay sospecha clínica o elevación de biomarcadores, lo evaluaremos por un interconsultor, lo evaluamos por un interconsultor con ecocardiograma en mano. Y por lejos, es la situación más frecuente. Enfermos que en el curso de su enfermedad desarrollan o elevación de biomarcadores, y acudimos a esos lugares a evaluar con ecocardiograma y evaluación clínica. Y en los pacientes que están graves en UCI, un interconsultor diariamente digamos, pasa por la UCI y vemos si hay alguna necesidad, y esto con ánimo de optimizar un poquito el manejo y ayudar en algo. A tener en cuenta también, como últimas cosas, que las infecciones respiratorias virales, influenza, SARS también, pueden gatillar síndromes coronarios agudos, arritmias, desarrollar o exacerbar insuficiencia cardíaca, y esto está súper documentado. En epidemias de influenza se ha reportado que más pacientes mueren de causa cardiovascular que por la misma neumonía por influenza. Y finalmente, a modo de conclusiones, recordar que la comorbilidad cardiovascular es frecuente y progresivamente mayor en coronavirus conforme aumenta la gravedad de la enfermedad. La injuria cardíaca aguda es un potente marcador de mal pronóstico, y la mortalidad veremos que será más alta en aquellos que tienen enfermedad cardiovascular y desarrollan injuria cardíaca aguda. Por todo lo anterior, creo que se justifica la monitorización y búsqueda dirigida de de injuria cardíaca aguda en plan de optimizar el manejo del paciente. Esto bajo ningún punto de vista se trata de solamente aumentar el peso de la mochila del paciente. Sabemos que si el paciente está en ventilación mecánica está grave y su pronóstico no es bueno. Pero si encontramos alguna cosa tratable, podemos aportar. Cuando hay injuria cardíaca aguda, si es un cuadro cardiovascular primario o solo un marcador más de mal pronóstico, esa es la pregunta del millón, y eso lo tenemos que resolver caso a caso. Busquemos sistemáticamente insuficiencia cardíaca aguda, porque es lo más frecuente, y tengamos presente la miocarditis, porque puede ser lo más grave. No se confíe en la bradicardia sinusal, no siempre se porta bien. Use la clínica, el electrocardiograma, los biomarcadores y el ecocardiograma como herramientas principales de evaluación. Y la verdad que en coronavirus, y yo creo que en cada uno de los puntos o órganos del sistema, seguimos aprendiendo, y la verdad que seguimos sorprendiéndonos.
Eso les quería contar. Camila. Sí, doctor, muchas gracias por su presentación. Creo que tiene como los tips clave para los profesionales que se conectaron también hoy día con nosotros y que posteriormente visualizan las clases. Tenemos dos preguntas. La primera es si en la severidad del COVID hay alguna diferencia entre aquellos pacientes con hipertensión compensada y bajo control en relación a aquellos pacientes que no la tienen controlada previamente. La verdad que intuitivamente podríamos pensar que aquellos que tienen una hipertensión no controlada podrían desarrollar mayor enfermedad, pero la verdad que no he visto yo publicaciones al respecto. No he visto publicaciones al respecto. Perfecto. Usted mencionó, y creo parte de lo que le voy a preguntar, sin embargo, quizás es bueno repetirlo. En una paciente que ingresa con un infarto o una sospecha de alguna patología cardíaca, ¿tiene que verse necesariamente como una paciente con COVID-19? La verdad que para efecto práctico y para el control de las infecciones, sobre todo de todo el personal de salud, cualquier manifestación que potencialmente fuese atribuible a coronavirus, la verdad que hacemos cuenta que la tiene de entrada. Si el estudio finalmente es negativo, bien, pero en realidad hacemos cuenta que lo tiene. Esperaríamos, la verdad, que ver más infartos primarios en contexto de coronavirus, pero vemos pocos y nos preocupa. Perfecto. Nos preguntas también si será entonces un riesgo mayor presentar hipertensión, que lo vimos al inicio de la presentación, o insuficiencia cardíaca para el desarrollo de síndromes cardíacos. Sí, no quise ahondar un poco, pero se ha visto que quienes desarrollan más injuria cardíaca son aquellos pacientes que tienen más enfermedad cardiovascular de base también. Perfecto. Y como última pregunta, ¿nos hacen alguna recomendación de parte suya sobre la medición rutinaria de biomarcadores o que se haga solo en aquellos casos en que los pacientes presentan signos y síntomas? En el fondo, ¿con qué frecuencia usted recomendaría su medición? Yo creo que es importante tener una medición al ingreso. Esa medición al ingreso probablemente es una medición basal que esté entre el día 3 y el día 5 o 7 de evolución de la enfermedad, y esa troponina o ProBNP o ProBNP, podemos repetirlo, yo creo que cuando estemos cerca del día 10 de enfermedad, o 5 días de hospitalización. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos dirá cosas, no nos sorprenderá, pero si se dispara, probablemente es para pensar que el paciente o bien está haciendo algún cuadro clínico asociado o insuficiencia cardíaca asociada, o simplemente nos está diciendo, junto con otras cosas seguramente, que el paciente se está inflamando más y que este paciente tendrá una mala evolución. Pero yo creo que se justifica y es plenamente razonable tener al principio de la hospitalización y cercano al día 10 de inicio de los síntomas un control. Probablemente la toma diaria no sirva mucho. Perfecto, y nos hicieron recién una pregunta que yo creo que tiene relación con lo anterior, es cómo seguimos el control del daño miocardio con ecocardio y biomarcadores, un poco complementar lo anterior. En general, bueno, si tenemos una elevación manifiesta del biomarcador y en curva ascendente, y esto escapa a la gravedad, digamos, del paciente, probablemente tengamos algún cuadro que es primariamente cardiológico, cardiogénico, como una insuficiencia cardíaca, y eso lo vamos a ver en general con el ecocardiograma. Pocas veces ocupamos otras técnicas que sí se pueden ocupar o sí sería deseable hacerlo. Yo creo que si no encontramos ninguno de esos hallazgos
en el ecocardiograma, vamos a pensar que esto es en manifestación de inflamación y probablemente no necesitemos controlar, ¿ya? Si por el contrario tenemos algún hallazgo positivo, según ese hallazgo positivo veremos la necesidad de nuevos controles. Lo que hemos visto en general, que si el paciente tiene elevación de biomarcadores y su ecocardiograma no muestra cosas categóricamente agudas, en general no necesitamos controlar nuevamente. O las veces que lo hacemos, en realidad es infructífero ese segundo examen. Bueno, doctor Rodrigo, la verdad es que queremos agradecerle por su tiempo, por su exposición del día de hoy. Queremos agradecerles también a los participantes por habernos acompañado en una nueva sesión y los invitamos a conectarse con nosotros. La próxima semana vamos a tener solo charlas el día jueves y el día viernes. El día jueves con el QF Roberto Amador sobre ajuste de antimicrobianos en las terapias de reemplazo renal, y el viernes 26 un webinar con el invitado internacional doctor Tiago Reis sobre el manejo de diálisis aguda en paciente COVID-19. Así que la verdad los dejamos a todos cordialmente invitados a seguir conectándose con nosotros, y al doctor Rodrigo, muchas gracias por su exposición y por haber sido parte de estas sesiones. Muchas gracias por la invitación y gracias por las preguntas también. Hasta pronto. Hasta pronto.